Entonces ya. Además, ¿cómo han estado? ¿Qué me han contado? ¿Qué han hecho? ¿Qué problemas han tenido? ¿Cómo se han sentido en estas clases virtuales? Precisamente esto es lo que yo quiero que, es como que miremos la forma de solucionar. Y es ese hecho de quedarnos en silencio, chicos, ¿sí? No podemos eh, como que seguir encerrados y seguir omitiendo el resto de la vida por lo que está sucediendo. Entonces, la idea es que ustedes participen, pues hablen más, se expresen, puedan expresarse por acá, ¿sí? No que esto sea solamente eh, un momento donde yo hable por una hora casi, más de una hora a veces, sino que pues ustedes también hablen, se expresen, pregunten, no importa, digamos, si que nos desviemos un poco del tema, pero la idea es precisamente salir de esa rutina que estamos teniendo a diario. ¿Listo? Es algo que nosotros tenemos que mirar, tenemos que tomar, pues, tomar esa iniciativa de comenzar a hablar entre nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, bueno, Daniela me había preguntado algo en la clase de filosofía el día martes, creo que fue el día martes, que si les podía subir la presentación que estábamos mirando hace 8 días de ciencias políticas sobre la Gensiro Kenza. Ya la pueden ver, ya la subí junto con otra presentación pues, que encontré de la gens griega. Entonces, para que ustedes tengan como que ese material estructural que les puede ayudar, más no van a utilizarlo para hacer ese trayecto, que les puede ayudar para categorizar todo, para como entender de mejor manera las cosas. Eh, entonces ya están subidas por el campus virtual, ¿listo? ¿Recuerdan cómo acceder a ese campus virtual? Sí, señor. Bueno, señorita, los demás, Señor. Sí. ¿sí? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, si ustedes miran en la parte de ciencias políticas, pues ya precisamente como que estaba en eso modificando unos temas de tamaño, arreglando un poco la página porque siempre es bastante tedioso mirar tamaños de las presentaciones y toda esa cuestión. Ya logré ponerlas grandecitas, no la puede poner centrada, pero bueno, eso ya se me sale de las manos ahí en ese punto. Entonces la idea es esa. Sí, ya tienen ustedes el material, ya de todas maneras les puse cuál va a ser sí, el trabajo fundamental, ese primer taller, digamos así, el principal que vamos a hacer, que va a ser continuar con el trayecto en primera medida. Eh, digamos así, mejor dicho, así sea levantar la mano, mandar una manito arriba o con el pulgar arriba o algo, o hablar o decir, como quieran hacerlo. ¿Quiénes ya comenzaron a leer ese capítulo de Agesiero Quetzi? ¿Quiénes ya comenzaron con ese capítulo? ¿Quiénes ya han estado avanzando en esa lectura? Solamente Paula y Sara, nadie más. Sebastián Martínez también. La idea, chicos, acuérdense, nosotros vamos a continuar con las mismas, sí, con la misma metodología y es precisamente pues seguir leyendo el libro, seguir haciendo el trayecto, sí, para poder continuar. Hay un elemento bastante fundamental que va a tener ese concepto de la Gensiro que es
¿sí? Que ya nos va a dar como que una definición de cómo se va a ir adaptando ya el estado en sí, que es donde ya vamos a encontrar el hecho de la gens griega. ¿Listo? Entonces, hasta el momento los tres, ¿alguna duda que tengan respecto a ello? ¿Algo que quieran comentar referente a ese capítulo? Paula, Sara y Sebastián, que son los que han leído. Chicos, hablen, digan algo, por favor, así sea para decirte que no tienen dudas. Pues, profe, por el momento no ha habido ninguna duda. Personalmente yo, pues, te envié como un pedazo del trayecto del que yo estoy haciendo y parte de las diapositivas que vimos en clase al correo. ¿Qué correo, Paula? A tu correo personal. ¿El Gmail? ¿El de Gmail, Paula? Sí, sí, señora, Gmail. Eso y lo que me habías dicho que me faltaba, te envié como esos dos archivos. Ah, La ya, clase del ya. 30 de abril y lo que me faltaba. Sí, 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 ya. Ya encontré. Ya vi, sí. Sí, sí, ya lo vi. Digamos así que hay como tal. Vas bien en el trabajo, o sea, vas bien en esa parte del trayecto. La idea cuál es de que si se puede tratar de hacer más de forma no tan lineal, o sea, no tan texto, tan tipo texto de solamente poner ideas, sino un poco más de graficar, sí, como que darle más dinámica al trayecto, sería mucho mejor, tanto para ti y pues como para la comprensión de ello. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime, Angélica. Ese trayecto hay que seguir enviándolo, o sea, pues cada cuánto se debe enviar, pues lo que llamo del trayecto, ¿cómo? Listo, el trayecto lo vamos a enviar cada 2 capítulos. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo que es la gens iroquese y la gens griega y enviamos el capítulo. Ahora la cuestión cuál es, que la idea no es que nos demoremos tanto en eso. ¿Sí? Yo sé que esos capítulos de pronto dentro de lo que ustedes tienen acostumbrado, muchos tienen esa acostumbrado pues de no leer en gran medida, ¿sí? Y mucho menos tipos de textos académicos, digámoslo así en un sentido. Pues para algunos va a ser complicado, ¿sí? El leer, ejemplo, un capítulo al menos a la semana. ¿Se puede hacer a la semana? Sí, se puede hacer a la semana. ¿Ideal hacerlo a la semana? Sí. Sería ideal poder manejar ese capítulo a la semana. Pero entonces lo vamos a mirar como para ver esa flexibilidad. ¿Listo? Al menos vamos a ver esa posibilidad de leer al menos 2 capítulos cada 3 semanas. Mientras que comenzamos ya a tener sí, una mayor disposición para ese tipo de lecturas y pues para realizar los trabajos. De todas maneras, ahorita vamos a hablar un poco, ¿sí?, de lo que nos hizo falta de la gens iroquese. Vamos a comenzar un poco lo que es la gens griega y pues les voy a dejar un tiempo para que ustedes precisamente puedan seguir leyendo, puedan seguir realizando el trayecto, que es como tal el trabajo grande que tenemos que hacer. Entonces, cada envío de ese trayecto pues va a ser una nota distinta, ¿sí? Cada una va a ser una nota distinta, pero obviamente se va a tener en cuenta los envíos anteriores. Es decir, ahorita miramos en siroquese, miramos en griega, para el siguiente no se califican los siguientes 2 capítulos, sino que ya se califican que estén los 4. Dime, Paula. Profe, ya que dices que el trayecto como más dinámico, ¿podríamos hacerlo como en mapas mentales? En vez de, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo, en vez de mapa conceptual, ¿podría hacerlo en mapa mental? Sí, se puede hacer en un mapa mental. Sí, se puede hacer. ¿Cuál es la cuestión? Digamos así como que tú le des la abertura para que esa idea pueda seguir. Ustedes pueden estructurar muy bien
O sea, este libro es fácil, ¿por qué? Porque es estructurable, es muy fácil estructurarlo. Nosotros miramos ejemplo podemos categorizar y hacer, digámoslo así, un esquema conceptual, un esquema, un mapa mental, un mapa conceptual, así como lo que nosotros queremos manejar de cada uno de los capítulos. Lo podemos hacer porque precisamente es muy categórico el libro, ¿sí? Expone una idea general en un capítulo y empieza a categorizar internamente esa idea. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿La idea cuál es? O sea, porque te digo, es precisamente que nosotros busquemos la forma de esquematizar ese texto, ¿sí? De generar las ideas principales de ese texto para tener una mejor comprensión como tal y que no tener, o sea, no hacer otro texto aparte donde tengamos, digamos así, como que el chorrero de ideas en forma casi que de párrafos gruesos para tener que volver a leer para saber qué es lo que está hablando en qué parte y como tal qué es lo que trata en sí el capítulo, sino simplemente miramos el esquema y por medida de esquemas pues es mucho más fácil la comprensión y recordar cada una de esas cosas. Dime, María Alejandra. Profe, las diapositivas que tú cuelgas en la plataforma es como un tipo de resumen de los capítulos. Sí, más o menos. Digámoslo así que yo a ustedes, pues les voy a seguir explicando cada uno de los capítulos, les voy a explicar, seguir explicando cada una de esas temáticas, pues, aunque son sencillas, pues precisamente para tener unas claridades, lo que hablamos la vez pasada, el tema de las gens, las patrias, pues se pueden revolver y se pueden confundir con el concepto también de familia, ¿sí? Pueden fácilmente ser confundidas, entonces la idea es que yo les dé a ustedes como que les explique ese tipo de temáticas que, pues, que les va a permitir desarrollarlo de una mejor manera y entenderlo mucho mejor. Entonces voy a utilizar ese tipo de presentaciones. Cojo esas, o sea, esas dos presentaciones las he cogido, las he buscado, las he trabajado durante bastante tiempo y pues, hasta el momento no he conseguido una mejor como para desarrollarlo. Parece que tiene los elementos esenciales para poder explicar esa parte. ¿Listo? Si nosotros, digamos, como que confundimos un poquito lo que era la gens iroquese, la gens griega, pues va a tener una complejidad más, y además que tiene una connotación distinta, que va a ser precisamente el desarrollo ya como tal del Estado. ¿Sí? Ya miramos solo que es la propiedad privada, un elemento fundamental que, pues, que como tal no nombramos a cabalidad es que precisamente ese tema de las herencias, de la descendencia y más de la descendencia de un primogénito hombre, pues se va a dar precisamente para la creación y sí, el mantener esa, esa propiedad a través del tiempo, ¿sí? Que va a ser ya como tal lo que va a generar esa acumulación y lo que es el mantenimiento de la propiedad privada. Y pues que eso pues también va a dar orígenes como tal a lo que ya es el Estado. Sí, eso es algo elemental que, digamos, si no lo acotamos precisamente en términos cerrados, pero sí lo podemos decir mirando esa parte de las ideas generales que, pues, que se van presentando. ¿Listo? Entonces nosotros habíamos quedado en lo que era la Confederación Iroquese. Habíamos visto ya como tal cuáles eran las tribus, de qué se cargaban las tribus, cómo era la cuestión de sí, la clasificación de esas gens, y así sucesivamente ya lo habíamos visto, ya lo habíamos mirado. No, la idea no es que copien las diapositivas, ¿sí? Las diapositivas, digamos, sí que es un material de apoyo y para que ustedes, digamos, como que traten de recordar lo que yo les digo en dado caso que lleguen a ese punto. Lo que ustedes tienen que hacer no es copiar esas diapositivas, ¿sí? No es retomar eso otra vez, sino crearlas ustedes mismos, ¿sí? Crear ustedes mismos el esquema basado precisamente en lo que ustedes están leyendo. Obviamente, digámoslo así, que el hecho de que ustedes envíen el mismo esquema como trayecto, pues obviamente me va a dar cuenta y pues esa no es la idea del trabajo, ¿sí? Les estoy dando material de apoyo, pero no es material
de copia, digámoslo así. ¿Listo? ¿Les preguntas? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ninguno, listo. Entonces, precisamente estamos en esa parte de la Confederación Iroquesa, ¿sí? Una confederación que va a ser precisamente esa agrupación de gens que van a dar como tal a un solo, digamos, como una sola cultura en general, ¿sí? Que después de estar resididos en el oeste de Mississippi, los iroqueses se trasladan a lo que conocemos hoy como Nueva York, que se van a dividir en 5 tribus en general, ¿sí? Los Senecas, los Cayugas, los Onondagas, los Oneidas y los Mohawks, ¿sí? Que vivían de la pesca, la caza y una horticultura rudimentaria. Habitaban como tal en aldeas. ¿Rudimentaria en qué sentido? Que no había como tal una agricultura bastante desarrollada de producción masiva para, digamos, como para suministrar alimento a grandes poblaciones, sino pues algo muy pequeño, apenas para dar la manutención de las personas que viven como tal en la aldea y así. Hablaban dialectos parecidos, aunque ocupaban el territorio compacto, ¿sí? Repartido entre esas 5 tribus. No van a ser extensas, no van a ocupar como tal un territorio extenso, sino la confederación va a mantenerse en un pequeño territorio. Después de la llegada de los conquistadores y al darse cuenta que los despojaban de sus territorios, las tribus se caracterizan por ser bastante agresivas, ¿sí? Precisamente en el momento de protección de sus territorios, de su propiedad, ¿sí? Y precisamente lo que hablamos, si ya ellos empiezan a tener, digamos así, como que ellos son mucho más agresivos que los demás, que las demás tribus de América, tanto América del Norte como Central, como América del Sur, es precisamente porque ellos ya tienen esa concepción de propiedad privada, ¿sí? Que ellos ya tienen la concepción de que las tierras son de ellos y de nadie más. La Confederación Iroquesa llega a ser la organización social más desarrollada antes de salir del estadio inferior de la barbarie. Y pues las principales características de la Confederación Iroquesa pues van a ser la unión eterna entre esas 5 tribus consanguíneas, ¿sí? De las 5 tribus, 3 llevan el nombre de las tribus madres, las otras 2 se van a llamar, van a ser tribus hijas. 3 de las gens más antiguas tenían representantes vivos en las 5 tribus, mientras las gens eran, mientras los miembros de la gens eran hermanos entre sí en todas las tribus, ¿sí? Aquí es donde volvemos a hablar otra vez el tema de precisamente esa concepción del desarrollo de la familia, de cómo ha sido el avance de la familia a tal punto que en sí pues van a ser gens hermanas, es decir, van a tener descendencia de hermanas, que en la mezcla de esas descendencias pues van a darse unas gens que van a ser consideradas como gens hijas, ¿sí? Todo eso va a darse precisamente por ese avance que va teniendo la situación de familia, la división de la CENS y pues obviamente todas esas dinámicas sociales. El órgano de la liga era el Consejo Federal, ¿sí? De 50 sachem, todos de igual rango y dignidad. Este consejo decidía la última instancia de todos los asuntos de la liga. Acá ya hablamos de una disposición como tal de lo que es sí, de lo que va a ser el Estado en sí. Sí, ya tenemos unas representaciones estatales donde tenemos digamos, como unas personas en el mando. Acá ya hablamos de un consejo federal, ¿sí? De toda la liga, de toda la confederación. Entonces, acá ya empezamos a hablar de ese tema de Estado, aunque todavía no se ha desarrollado el término, digámoslo así, o no ha sido constituido como tal esa terminología adaptada por ellos. Encontramos que estos 50 títulos de sachem se distribuyeron entre las tribus y las gens. A cada vacante eran elegidos de nuevo por las gens interesadas, pero el derecho de darle la posesión de su cargo correspondía al Consejo Federal.
¿sí? Como que cada gens podía decidir a quién mandar, pero solamente el consejo podía aceptar a quién sí pues, le iba a dar esa concepción. Estos sachem federales lo eran también en sus tribus respectivas, tenían voz y voto en el consejo de la tribu. Sí, no solamente van a decidir, o bueno, no van a tener como que el cargo general de toda la confederación y por aparte en sus tribus pues ya son otras personas, sino que van a ser unanimidad, ¿sí? No van a ser ya como antes se había hecho, de que los Sachem pues mandaban solamente en su tribu y que aparte de ello había otros entes superiores que iban a desarrollar las políticas como tal de de todo el reino, de todas las tribus en general, sino que ya se van a especificar, ¿sí? Ya se van a dar de que entre todos toman las decisiones que va a dar efecto en toda la confederación y ya cada uno se encarga como tal también de las decisiones que hay que tomar internas dentro de cada tribu, dentro de esa sociedad federal, ¿sí? Es decir, de que cada tribu pues va a tener sus costumbres, van a tener sus acuerdos, ¿sí? Y toda esa cuestión. Obviamente todos esos acuerdos se van a mantener no de una forma democrática en que todos, digamos así, como que entre todos escogen y se miren las propuestas para por medio de elecciones cuál es la más adecuada, ¿sí? Donde algunos ganan y algunos pierden, sino que acá esas decisiones van a ser totalmente unánimes, ¿sí? No puede haber alguien que esté inconforme con lo que se va a emitir, con lo que se va a decidir, sino que todos tienen que estar en total acuerdo con esas situaciones. Se votaba por tribus y cada una de ellas, ¿sí? Todos los miembros del consejo votaban para llegar a una decisión unánime. Cada tribu, bueno, la organización ahí va a ser un poco más específica. No es de que todos votemos o sea, los 50 Sachem van a votar sobre tal elemento, sino que el voto era por tribu. Ya internamente de las tribus, pues se daban los votos para saber, como para tener esa organización dentro del censo, bueno, dentro de las votaciones y y esa situación para mantener más un orden. Ya tenían organizada de esa manera. Cada uno de los 5 consejos de tribu pues podían convocar un consejo federal, ¿sí? Pero este no podía convocarse a sí mismo. El consejo no puede convocarse a consejo. Esto es complicado en cierto punto. Eh, sí, como tal, no puede convocarse el consejo a sí mismo, no puede convocar un consejo a un consejo, sino que cada una de las tribus, de los consejos de las tribus, ya como tal, pues van a dar como que esa solicitud de reunión del consejo de la confederación. Las sesiones se celebraban delante del pueblo reunido. ¿Sí? Cada que se podía tomar la palabra, pero solo el consejo decidía. Sí, hablamos de que eran sesiones abiertas, no eran sesiones a puertas cerradas, todo el mundo sabía o todo el mundo podía saber qué es lo que estaba sucediendo en cada una de esas sesiones, qué es lo que se estaba hablando, a qué términos estaban llegando y pues obviamente podía dar su opinión, ¿sí? Dentro de ello. Entonces acá ya estamos hablando de esa participación que no solamente van a tener algunos, sino que ya va a tener como tal el pueblo en general. Y la participación va a ser de todos, no solamente de unos pocos. Vamos a ver que la confederación tenía, digamos, no tenía como tal una cabeza visible, sin ningún jefe con poder ejecutivo, sino que el consejo decidía por todo. ¿Sí? No va a haber una persona que va a estar sobre el consejo, o digamos así, no va a haber como que una sola persona que va a dar las directrices de todo, sino que el consejo en general son los que van a mantener ese elemento. Todos los tenían 2 jefes dentro de la confederación de guerra, ¿sí? Que obviamente con igual de atribuciones y de poderes. Ya acá, ya miramos también esa parte específica, que acordémonos que el consejo solamente se da en tiempos de paz y ya los jefes de guerra pues iban a mantener ese mandato o van a dar como que tal esas directrices en épocas de guerra, de combate. ¿Sí? Eso va a ser como tal las características que va a tener la Confederación Iroquesa. Esos son elementos importantes que nosotros vamos a mirar por ese lado y ya como tal, eso es lo que terminamos dentro de ese elemento de la agencia iroquesa. Nos hacía falta esos dos, solamente ese elemento de lo que era la confederación. ¿Preguntas hasta ahí de referentes a la agencia iroquesa?
¿Ninguno? Listo, perfecto, chicos. La idea es esa, que todos aclaremos esas cuestiones. Listo. Sí, entonces, esto acá, pues nosotros podemos ver ya como tal una evidencia de que ya hay un estilo de Estado, ¿sí? Un estilo de organización social compleja, ¿sí? Donde encontramos un tema de elecciones, donde encontramos un tema no solamente de reuniones pequeñas o cosas así por el estilo, sino ya una complejidad bastante grande dentro de lo que es la organización social que va a tener los iroqueses. Paula, Profe, una pregunta. Acá en la Gens Iroquesa ya empieza a entrar en juego la democracia. como tal democracia no hay, ¿sí? Como tal no hay una democracia. ¿Por qué no hay una democracia? Porque, pues bueno, dentro de lo que nosotros hemos mirado, acordémonos que las personas que van a integrar ese consejo, las personas que van a integrar el Sashen, ¿sí? Los Sashen como tal, eh, pueden ser postulados por el pueblo. Ahí en ese punto podríamos hablar de una posible democracia, pero no la podemos considerar como tal con esa palabra, porque al momento en que llegan a presentar el Sashen que escoge el pueblo al consejo, el consejo decide si el Sashen es, o si esa persona es apta para ser o no ser. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de ese elemento de democracia, precisamente porque aunque ellos escojan, ellos den la posibilidad de quién va a ser el Sashen, el consejo es el que va a decidir como tal, ese ente de Estado va a decidir como tal quién es el que va a pertenecer al Sashen y como tal, quién va a pertenecer al consejo. Entonces, aquí es por eso es donde hablamos de que ya encontramos unos indicios, no va a ser completo, pero van a ser unos indicios pequeños ya de un Estado. ¿Por qué? Porque hay una organización social bastante grande, ya hay una percepción de lo que es la propiedad privada, ¿sí? De la protección de la propiedad privada en temas de hereditarios, pongámoslo en ese sentido, pero no podemos hablar como tal de algo llamado democracia o un Estado como tal constituido, ¿sí? Precisamente por esos temas que lo alejan, por esas pequeñas características que van a ser distintas a lo que sí va a tener, ejemplo, la gente griega, que ya pues van a tener como tal una concepción de origen de Estado. Chicos, no sé si de pronto ustedes han visto ayer lo pasaron 2 veces, yo me acuerdo, o sea, lo vi 2 veces, y es que estaban hablando por History Channel, precisamente de ese origen del Estado griego. ¿Alguno de ustedes vio ese documental? Justamente lo estaban dando en la hora del almuerzo. No sé si alguno lo vio o lo estaban viendo o algo así. No, bueno, lástima, porque sí, digámoslo así, como que ayer lo dieron 2 veces, de hecho, lo vi 2 veces y hubiese sido o sería ejemplo de pronto interesante que nosotros miremos cómo va a ser ese origen de Estado y más que nosotros vamos a entrar precisamente a lo que es la gens griega. Voy a mirar, voy a mirar si consigo la programación, si consigo ese video, de pronto, ojalá, para no, como que, bueno, para poderlo ver en cualquier momento y no tener que depender de la programación que bote History Channel. Pero sí lo dieron ayer y hablaron precisamente de ello. Entonces, acá les puse el taller, que obviamente ya ustedes saben cuál es. Van a seguir con el trayecto, van a hacerlo bien detalladito, bien completo. ¿Sí? Hasta el momento han salido muchas cosas muy buenas, han salido bastante elemento bueno, bastantes cosas buenas dentro de los trayectos, mm, dentro de los ensayos que presentaron, hubo ensayos muy buenos, sin embargo hay unos que, sí, digamos, como que hay unos que yo les sale precisamente más de que hay que aprender a citar, ¿sí? Hay que aprender a citar.
Hay unas personas que, pues, al menos lo pusieron entre comillas, y pues lo valgo, pero la idea es que aprendamos a citar, que aprendamos a darle esas referencias y no solamente ponerla y seguir con el tema de lado, sino ponerla, comentarla, reflexionarla. Si a ustedes les parece y tienen critíquenla, ¿sí? Entonces, digamos como que hasta el momento hemos desarrollado bien eso. Ya nos quedan 3 minuticos, entonces apenas finalice, volvemos a entrar. Avanzamos en una categoría, lo que va a ser la gens griega, y les doy el tiempo para que ustedes puedan desarrollar y continuar la lectura y el trayecto. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Listo, Kate. Bueno, vamos a avanzar en estos 2 minuticos que nos quedan para antes de que nos saque. La gens griega, que va a ser el capítulo número 4. ¿Listo? Acá ya encontramos algo similar, ¿sí? Que vimos dentro de la gens iroquesa. Y es que la gens griega, los griegos, pues van a estar constituidos en los mismos elementos. Una gens, en patrias, en tribus y en confederación de tribus. ¿Listo? Hablemos. Eso es lo que da origen a la nación después. Sí, entonces todas esas situaciones pues va a dar precisamente ese origen a lo que es el Estado y lo que es el origen de la nación en sí. ¿Listo? Recordemos un poquito la historia de los griegos. Los griegos no van a ser como tal unificados en su totalidad, ¿sí? Van a tener sus confederaciones distintas, ¿sí? Van a estar hablando en términos iguales en sí, en su totalidad. Van a tener esa connotación de las polis independientes cada una de la otra. No son en totalidad, mejor dicho, no son todos una sola cultura, sino que son distintas, digamos, como que distintas ciudades, distintas gens, distintas suscritas, distintas tribus suscritas a una confederación total que van a ser los romanos, los griegos, perdón, ¿sí? Eso es algo elemental que nosotros tenemos que tener en cuenta. Acá pues vamos a ver la categorización de cada una, de hecho son 3. La gens griega como tal empieza con la división dentro de ellos, como tal en 3 elementos, en 3 culturas distintas, ya se las digo, que van a ser precisamente, ay, se me olvidan cómo se llaman estas chicas. Bueno, van a ser los jonios, van a ser los eolios, van a ser los dorios y van a ser los aqueos, ¿sí? Ya después de, digamos así como que la primera etapa de la historia,